provincia de Jujuy, querida provincia del No, donde me ha tocado venir en otras oportunidades a trabajar. Ahora me toca con el sombrero de docente venir a participar de esta jornada. El objetivo de la invitación fue un poco transmitir algunas experiencias en la gestión de los recursos hídricos, que es donde yo me desempeño trabajando hace casi 20 años, y puntualmente en las oportunidades que hay en la agricultura irrigada en la Argentina. Sé que el público es diverso, así que vamos a tratar de hacer una presentación que se entienda para las distintas especialidades. En la segunda parte vamos a entrar en algunos temas un poco más técnicos, sin ir a mucho detalle, pero luego quedamos abiertos a algunas preguntas para los ingenieros agrónomos que tal vez conocen un poco más del tema y quieran consultar. El título de la ponencia le puse Distribución moderna de agua para riego, porque es en base a lo que queremos hacer foco en las oportunidades que hay, entendiendo que la gestión del agua de riego es un tema complejo y en cada sistema de riego que uno evalúe tiene que ser un traje a la medida, donde no solo intervienen temas técnicos como el agua, los cultivos y las condiciones de los suelos, sino también temas ambientales, culturales y políticos, porque la agricultura irrigada se desarrolla gracias a los usuarios, a los regantes, a la gestión del agua, con lo cual hay muchas variables a tener en cuenta. Básicamente me fijé dos objetivos para esta presentación. Primero, concientizar respecto a la situación del riego en Argentina, para ponernos en contexto y ver cuál es la oportunidad del desarrollo que tiene Argentina, en el marco de la cual los egresados de la facultad tienen muchas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo laboral. Y en la segunda parte, que es un poco más técnica, conocer las distintas formas de distribución y qué tecnologías disponibles hay para gestionar el agua. Acá pueden ver ustedes cuál es la evolución estudiada por la FAO hasta el año 2010 y cuál es la que se proyecta hasta el año 2050 para la agricultura bajo riego. Perdón. Vamos a derribar eso. Fíjense, en magenta se ve el total a nivel mundial y en azul lo que es Latinoamérica y el Caribe, que es la zona en la cual nos encontramos, como tiene regionalizado el mundo la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Fíjense que el crecimiento de Latinoamérica ha sido bastante más paulatino, mientras que el incremento hasta el 2010 en el resto del mundo ha sido mucho más importante, y esto hace referencia a cómo el incremento en la demanda de alimentos se ha ido satisfaciendo con la agricultura irrigada. Del 100% de superficie productiva en el mundo, solo el 20% se riega, pero ese 20% aporta casi la mitad de los alimentos del mundo. En Argentina hay casi 40 millones de hectáreas productivas, de las cuales se riegan solo 2 millones. Y el campo de desarrollo que tiene la agricultura irrigada es muy grande. Ahora les voy a mostrar algunos valores de los últimos estudios que hizo Naciones Unidas en la Argentina. El incremento de población que se espera en 2050 es llegar a 9.200 millones de personas. 9.200 millones de personas que quieren, evidentemente, satisfacer su demanda de alimentos. En un escenario de cambio climático, cambio global, como lo quieran creer o como lo quieran nombrar, que se está viendo, y los modelos proyectan ciertas situaciones donde va a ser más complejo satisfacer la demanda de alimentos. Puntualmente el recurso hídrico, los modelos de cambio global muestran disminución de ofertas, o sea, mayores eventos de escasez, que en algunas zonas de Jujuy incluso se están viendo con las sequías y los problemas de animales, y mayor cantidad de eventos climáticos extremos, mayores aluviones, tormentas repentinas que hay que atender, con lo cual la gestión del recurso es importante. A estos eventos de escasez o de falta de agua se suman los aumentos de temperatura media, con lo cual los cultivos necesitan más agua, pero va a haber menos, con lo cual la gestión del recurso va a ser cada vez más importante, y esto genera una oportunidad de la agricultura irrigada. Zonas donde no se necesitaba regar, que va a hacer falta regar, zonas húmedas que van a tener eventos secos y va a ser necesario regar para sostener la producción o para aumentar la productividad, y zonas donde los eventos de escasez directamente acabarían la producción, y si uno no es eficiente, esas zonas productivas van a deteriorarse o van a desaparecer. En este gráfico se muestra un poco esta situación: cambio climático, incremento de precio de los alimentos por las demandas, y analizando la Argentina tenemos disponibilidad de agua y disponibilidad de suelos. El agua dulce que se cuenta en la Argentina y en toda Latinoamérica es muy importante en cantidad, costosa para aprovecharla, pero muy importante
importante en cantidad. Argentina utiliza solamente el 2% de su recurso hídrico en agua dulce, tiene ríos muy caudalosos, muy subutilizados, pero claramente aprovecharlos implica altos costos por la infraestructura y por la energía que se requiere, pero al tener una gran disponibilidad de suelo y de agua, tenemos posibilidad de incrementar la superficie irrigada y aumentar la producción. Esto, como les decía, no es solo un análisis técnico agronómico que se circunscribe a la disponibilidad de agua y de suelos, sino que tiene que tener un análisis bastante completo desde los aspectos económicos, sociales, cada cultura es distinta, ambientales y también legales e institucionales, si pensamos en las instituciones que tienen que hacer la gestión del recurso. Este estudio lo hizo la FAO para la Argentina, mostró los resultados del impacto del cambio climático. Acá estamos viendo cómo son las situaciones de cambio climático, los incrementos de temperatura media y las disminuciones de oferta, con lo cual la necesidad de desarrollo de agricultura irrigada. Fíjense que en el caso puntual del NOA es del 4,3% la disminución de oferta media. Y este es el total de superficie bajo riego que tenemos en las distintas provincias. La parte que ven en azul es lo que se irriga con agua subterránea y lo que ven en rojo con agua superficial, o sea, agua que viene por ríos o arroyos. Fíjense que en total tenemos 2 millones de hectáreas. La provincia de Buenos Aires es la que más superficie bajo riego tiene. Me imagino que la mayoría no creía que era así. La provincia de Buenos Aires es la que más superficie bajo riego tiene, producto de que en los últimos 10 años se han incorporado casi 700.000 hectáreas bajo riego en Buenos Aires en manos privadas, usando fundamentalmente la tecnología de pivots, ¿sí? Estos círculos grandes que riegan por aspersión. Por Buenos Aires, la provincia que más riega, Mendoza en segundo lugar, Salta en un nivel importante y Jujuy, la quinta provincia con superficie bajo riego en Argentina, totalmente con agua superficial. Si lo vemos en este mapa a nivel provincia, el verde más oscuro indica dónde se riega más, ¿sí? Buenos Aires, como decíamos, donde más se riega, Mendoza y el NOA también con bastante superficie irrigada, en muchos pequeños sistemas. Cada punto muestra un sistema de riego. Muchos sistemas de riego en el NOA, Catamarca, Salta y Jujuy, y la mayoría de esos sistemas son precarios en cuanto a su infraestructura y su gestión. O sea que el campo de desarrollo, el campo de trabajo para mejorar la eficiencia y el manejo en esos sistemas es enorme. En el total del país, el potencial que estimó FAO es mayor a 6 millones de hectáreas a irrigar. O sea, pasar de 2 millones a 6 millones es totalmente factible. 4 millones de hectáreas bajo riego implican varios miles de millones de dólares de inversión y varios millones de dólares de oportunidad de trabajo para el ingeniero agrónomo en el campo de la agricultura irrigada. Si lo separamos por regiones, porque la situación del país en promedio es esta, pero digamos que la zona más húmeda tiene una situación muy distinta respecto a la zona seca, donde la mayoría de la agricultura bajo riego era puntual y con riego por aspersión, porque claramente los cultivos se desarrollan sin riego, solamente con las lluvias, es donde más incremento se ha dado de superficie con riego suplementario, que se llama. El riego suplementario es aquel que se da para garantizar la producción, pero cuando los cultivos sin riego igual se desarrollarían. Eso es el riego suplementario. En esta zona, la oportunidad es optimizar costos de energía, porque hay que bombear agua para regar, con lo cual es necesario ser eficiente. O sea, hay que usar bien el agua para que cada litro de agua pueda aportar a la producción, porque cada litro de agua que se desperdicia trae asociado costo de energía, ¿sí? La eficiencia es el volumen de agua que se aprovecha respecto del volumen de agua que se extrae. Si la eficiencia es alta en esta zona hablamos de entre el 60 y el 80%, el consumo de energía es más reducido. Si las eficiencias son bajas, del 30 o del 40%, se elevan los consumos de energía. O sea que es necesario ser eficientes para tener en cuenta que no hagamos grandes consumos de energía, porque está claro la crisis y la situación energética que está viviendo Argentina y el mundo en general, ¿no? Todos sabemos que Argentina pasó de ser exportador de energía a ser importador de energía con los altos costos que esto implica. Y en la zona seca, donde nos encontramos, tanto la provincia de ustedes como la mía, la situación es un poco distinta. Acá estamos hablando de riego integral. Riego integral quiere decir que si no aplicamos riego, no hay producción.
En Mendoza llueve menos de 200 milímetros por año, con lo cual sin riego no hay ninguna posibilidad de producción. Y acá es claro que en muchos sistemas la limitación es la disponibilidad de agua, con lo cual hay que ser eficientes para con esa cantidad limitada de agua desarrollar la mayor cantidad de cultivos y superficie irrigada posible. Son los dos grandes escenarios. Si estamos diciendo que siempre hay que ser eficiente, es decir, por cada litro de agua aprovechar el mayor porcentaje posible en que sea consumido por los cultivos, podemos definir y hablar de tres niveles de eficiencia. Eficiencia de conducción, que es lo que tenemos en los sistemas de canales o tuberías, o sea, cuánta agua se pierde respecto a la que cargo en un canal, ¿sí? Si pierde un 20 o un 30%, la eficiencia es del 70 o el 80% respectivamente. Lo que pierdo normalmente acá es por infiltración o por evaporación directa, lo más importante es por infiltración. Eficiencia en la distribución, cada vez que reparto el agua, si lo hago de manera adecuada, soy más eficiente. O sea, si yo soy estable en la cantidad de agua que reparto, si no tengo derrames o pérdidas, soy más eficiente. Y en la aplicación, que esto es, una vez que entregué el agua al regante, cómo desarrolla su sistema de riego para ser eficiente. Normalmente en las facultades de ingeniería se aprende mucho de esto, en agronomía, de aplicación. Entonces suelen ver en las universidades cómo son los riegos por surco, por aspersión, por goteo, cómo se diseñan, qué ventajas tienen, qué eficiencias tienen. En las ingenierías civiles se ve mucho esto, cómo son las obras de captación, conducción, canales, represas. Y esta parte de la distribución y la gestión tiene un vacío en nuestra formación de grado, solamente se ocupa algo en la formación de posgrado. Pero es muy importante porque es el nexo entre las obras de infraestructura que normalmente conciben los ingenieros civiles y las necesidades agronómicas que conocen los ingenieros agrónomos. Entonces, sobre este vacío vamos a tratar la segunda parte de la presentación para que vean qué abanico de posibilidades de gestión del agua para riego hay, entendiendo, como dije al principio, que en cada sistema hay que hacer un traje a medida, cada sistema es distinto por cómo viene el agua, por cómo es la cultura de la gente, por qué capacidad de gestión tiene la institución que gestiona el agua. Entonces yo les voy a mostrar cuáles son las posibilidades para que ustedes las conozcan y a partir de allí entiendan que el abanico es bastante amplio. La gestión de las redes de riego es fundamental porque es la gestión la que contribuye a mejorar todas estas eficiencias. Si tengo buena gestión, tengo menos derrames. Si tengo buena gestión, los caudales de agua que manejo son uniformes, quiere decir relativamente constantes, sin mucha variación. Si yo entrego un caudal uniforme, se puede planificar mejor el riego y ser más eficiente. Y aparte, acá tengo un error, el caudal es oportuno, llega en el momento que se necesita, entre otras variables que inciden. La gestión y la entrega de agua, entonces, es fundamental y es en lo que nos vamos a centrar en esta segunda parte, para ver cuáles son las formas en las cuales se puede distribuir el agua con las tecnologías modernas que hoy contamos. Acá les he puesto algún contraste entre lo que tenemos hoy, para luego ver a qué se puede llegar. Los sistemas, como mucho, hoy son estos. Un sistema de riego, si tenemos suerte, tiene alguna compuerta plana de este tipo o una partidora proporcional de este tipo, donde la distribución de agua no tiene mucha medición, tiene bastante variabilidad y no tiene en cuenta la demanda de los cultivos y la oportunidad en la que hay que entregar el agua. Un partidor proporcional como este siempre deja pasar un porcentaje de agua para cada lado. Pero si de este lado tengo un viticultor y de este lado tengo un horticultor, las demandas son muy distintas. Y con este tipo de infraestructura y de distribución no puedo satisfacer esas demandas distintas. Con lo cual entendemos que tiene que haber una forma más moderna de poder gestionar para llegar en la oportunidad que el cultivo lo necesita. ¿A qué tiende la distribución o qué se puede hacer desde la distribución? Muchas cosas. Vamos a mostrar ahora qué tecnologías hay y cuáles son las formas de distribuir el agua. Básicamente hay dos grandes maneras de repartir el agua si estamos hablando de riego, que es el mayor uso de recurso hídrico en todo el mundo. Una es el riego programado y otro es el riego a la demanda. Eso se lo voy a repetir
varias veces durante las próximas filminas. El riego programado es cuando alguien de alguna forma programa cómo se va a repartir el agua. Le va a tocar a 2 agricultores a la vez o a 3. Primero a quién y después a quién. De alguna manera se programa ese riego, se hace una programación y esa programación se debe informar para que se establezca un turnado o una secuencia de entrega de agua. Mientras que el riego a la demanda es cuando cada usuario riega cuando quiere. Cuando quiere regar, lo hace, y cuando no quiere, no lo hace. Y el sistema automáticamente se adapta a esa demanda. Suena un poco más complejo, pero ya les voy a mostrar cómo se hace. El sistema a la demanda es cómo funcionan las redes de agua potable. Ustedes cuando consumen agua en la casa no ven ningún turno, ni ningún horario, ni le piden permiso a nadie. Simplemente abren y consumen. Eso mismo existe en sistemas de riego públicos y existe en Argentina incluso, ahora les voy a mostrar en dónde, donde cada regante cuando quiere regar abre su compuerta o bien abre su válvula, si es un sistema de tubería, y cuando no quiere regar lo cierra. Dentro del sistema programado o del riego programado hay dos grandes formas de hacerlo. El turno preestablecido, que se llama, que es cuando quien distribuye el agua decide cuándo le toca a cada uno y se lo informa. Ese es el sistema más difundido en toda Argentina. El que gestiona el agua decide cuándo le toca a cada uno y si funciona más o menos bien, lo informa. Si funciona un poquito mejor, cumple con lo que se informa. Y si funciona un poquito mejor, eso que se informó y que se cumplió, le sirve al regante. Estos 3 pasos que les dije, en la mayoría de los casos, no se cumplen. Informar, cumplir lo que se informa y que le sirva al regante. ¿Está bien? La otra forma de hacer un riego programado es una programación según los pedidos. Quiere decir que en lugar de planificar el que distribuye, recibe el pedido de los usuarios con una cierta anticipación y en función de eso planifica el riego. Si a un usuario le interesa regar el miércoles, a otro el viernes y a otro el domingo, recibe esos pedidos y en función de eso devuelve la planificación. O sea que en los dos casos se planifica el calendario de riegos, nada más que en el primer caso lo define el que reparte el agua y en el segundo caso lo hace a partir del pedido de los usuarios. Acá tenemos en un esquema, en un sistema, un ejemplo de cómo se da el riego en cada uno de esos casos. Lo que está en rojo es un sistema de distribución, en este caso es un caso real, es un sistema de distribución por tubería en la provincia de Catamarca, que ahora está en construcción. Las parcelas que ustedes ven rayadas son las que están regando en un determinado momento cuando el riego es turnado. Riegan estas parcelas en un momento y en otro momento estas parcelas. ¿Se dan cuenta? Esto se llama turnado por secciones. Riegan estos y después estos. Y yo lo informo. Y a cada usuario le doy un tiempo de acuerdo a su superficie. Mientras más superficie tiene, le doy más tiempo. Siempre con el mismo valor de caudal. Los mismos litros por segundo, mientras más superficie, más tiempo. Lo planifico y lo turno. Primero estos, después estos. Ese turnado tiene que respetar muchos parámetros para ser bueno en cuanto al caudal, en cuanto a los tiempos y en cuanto al cumplimiento de la distribución. No voy a entrar en detalles de esas cosas ahora. Mientras que un riego a la demanda, cada usuario riega cuando quiere. ¿Cómo es el riego a la demanda? Si cada uno riega cuando quiere, en un determinado momento, pueden estar regando estos usuarios, en otro momento pueden estar regando todos estos, en otro momento solamente estos, y esto es totalmente aleatorio, porque cada uno riega cuando quiere. Como es aleatorio, está sujeto a un análisis estadístico, probabilístico. El diseño de los sistemas turnados es determinístico. Uno calcula los caudales y sabe cuáles son. En un sistema a la demanda es estadístico. Uno calcula la probabilidad de que haya un determinado caudal y con eso diseña. Esencialmente diferentes. Entonces tenemos riego programado y riego a la demanda y ambos los podemos tener en sistemas de distribución a lámina libre, en canales, que es lo más normal, es lo que más hay en la Argentina, el 95% de los sistemas son en canales, o podemos tenerlo en sistemas presurizados, en tubería, ¿está bien? Esto es cuando son lámina libre, cuando son canales, y esto es cuando el agua va por tuberías. Cuando son
Lámina libre o sistema de canales, vemos el agua y vemos los elementos de distribución claramente. Cuando es en tuberías, dejamos de ver el agua y vemos relojes, con lo cual el cambio es bastante importante. Esta foto es de un sistema presurizado, el primero importante que tuvo Argentina en la provincia de Tucumán, en la localidad de Lules, que es una localidad frutillera que riega todo por goteo y el sistema de distribución es por tuberías. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar cada uno de estos casos? Es lo que les voy a contar en líneas generales a partir de ahora. Primero, vamos a ver riego programado en canales. ¿Cuáles son las características entonces del riego programado? Sea por turnos preestablecidos o programados de acuerdo a los pedidos, siempre las características van a ser que voy a conocer los volúmenes de agua a entregar y cuál es el sitio. Si yo hago el turnado, yo sé cuándo le toca el agua a cada uno y cuánta agua le tengo que entregar. Eso es la primera característica. Tengo un calendario establecido y conocido. Ese calendario lo debo ajustar periódicamente. ¿Por qué lo debo ajustar periódicamente? Y porque no todos los meses los cultivos necesitan los mismos. Esto tristemente no se hace en todos los sistemas, pero es necesario y claro que en noviembre no se necesita la misma cantidad de agua que en abril o que en julio, con lo cual debe ser ajustado periódicamente. Una vez que se hace este calendario y se informan los turnos, los usuarios se tienen que adaptar a este programa. Lo deben conocer, pero ya saben que el agua les llega en un determinado momento y se tienen que adaptar a eso. ¿Cómo sería un buen sistema de turnados? Y donde yo tenga todos los elementos para poder controlar el caudal de agua y que sean caudales estables. O sea, para cumplir con lo planificado. Si yo planifico, pero no tengo elementos para poder cumplir con los caudales planificados, difícilmente pueda ser eficiente en la gestión del agua. ¿Cómo puedo controlar caudales y cumplir con los caudales planificados en un sistema de canales? Hay muchas posibilidades. Les voy a contar en líneas generales cada una de ellas. Lo más difundido es el uso de compuertas planas con secciones de aforo, secciones de medición de caudal. Esto es una compuerta plana, donde hay distintas configuraciones de compuerta, muchísimas, donde en función de cuántos kilos de acá, la compuerta se abre o se cierra y el agua pasa por abajo. Mientras más abro la compuerta, más cantidad de agua pasa. Y después de la compuerta, tengo una sección particular, que es la sección de aforo, con una escala donde, gracias al diseño de esta obra, hay una relación directa entre la altura de la escala y el caudal. 50 centímetros de altura, 500 litros por segundo. 60 centímetros, 700 litros por segundo. Eso se conoce gracias al diseño de esta obra. Quiere decir que si me toca entregar 700 litros por segundo a ese regante, sé qué lectura tengo que tener en la escala, abro la compuerta, miro la lectura y ajusto hasta tener una lectura estable en esa escala. De esa manera sé el caudal que estoy entregando a ese regante y cumplo con el calendario de riego. Esta forma es muy difundida, es muy económica y sencilla de implementar, pero obviamente requiere de un movimiento de la compuerta hasta poder estabilizar la lectura en la escala. Otro elemento que también se utiliza bastante, en algunos sistemas de riego de Salta está bastante difundido, en algunos de Jujuy también, son las compuertas calibradas. Hay un par de compuertas, con la primera solamente se controla el nivel en esta cámara y con la segunda compuerta se conoce para cada apertura el caudal. Entonces una compuerta me controla el nivel y en la otra tengo calibrado para cada apertura cuánto es el caudal, por eso se llaman compuertas calibradas.